दर्द तो क्या कम होना है, लेकिन ये है कि समय बीत गया, 10 साल बीत गया तो जीना तो नहीं छोड़ सकते हम। तो अपने जो भी लाइफ में काम है वो आगे करने ही हैं, हो ही रहे हैं। बाकी अगर दर्द की बात कहें तो दर्द तो कम नहीं होता। Esas fueron las palabras de la madre de Jyoti Singh Pandey, una joven de la India con un destino por demás trágico e injusto, y cuyos detalles tocaremos en el video de hoy. Quédate con nosotros para saber todo lo que sucedió. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en la India, el de Jyoti Singh Pandey. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jyoti Singh Pandey nació el 10 de mayo de 1989 en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India. Fue la hija mayor del matrimonio formado por Badrinath Singh y Asha Devi. Poco tiempo después del nacimiento de Jyoti vino su hermano, a quien sus padres le dieron el nombre de Gaurav, y transcurrido otro lapso breve, la familia se completó con el nacimiento del tercer y último hijo, Saurav. Jyoti y sus hermanos fueron criados en un entorno rural, y su infancia estuvo marcada por la pobreza y la precariedad. De orígenes de escasos recursos, Badrinath, su padre, se veía en la necesidad de cambiar constantemente de trabajo para poder asegurar el sustento de sus hijos y su esposa. Hasta que un día decidió cambiar su suerte, y con unos seres queridos como tantos otros compatriotas partió rumbo a Delhi, la capital del país. Una vez allí se estableció en una localidad al suroeste de la ciudad. Pronto parecía que las cosas salían tal y como él esperaba, porque el hombre consiguió trabajo como manipulador de equipajes en el aeropuerto, pero más allá de proveer a su familia, la motivación de aquel padre de familia respondía a un anhelo profundo. En su juventud, las limitaciones financieras le habían negado el acceso a una educación de calidad, y era precisamente ese destino el que deseaba evitar a toda costa en sus hijos. Para lograrlo, asumió con entereza incansables jornadas de trabajo, a veces incluso tomaba turnos dobles. De cualquier modo, jamás perdía la vista en su objetivo: poder enviar a sus hijos a instituciones educativas destacadas y así asegurarles un buen futuro. El hombre logró inscribir a sus 3 hijos en una escuela privada recién inaugurada, y en ese momento tuvo la certeza que estaba en el camino correcto. En dicha institución, Jyoti se convirtió en la primera niña en ser admitida. Poco después se inició una nueva segunda estudiante en el colegio, de nombre Bhagat Singh. Además de compartir aquel honor como las primeras niñas en unirse al lugar, ambas tenían ciertas similitudes físicas, empezando porque eran de estatura baja y lucían largas y frondosas cabelleras. De algún modo, aquellas coincidencias dieron lugar a que se forjase una bonita y sincera amistad. Por su parte, desde sus inicios en la escuela primaria, Jyoti se destacó como una estudiante excepcional. Su rendimiento era tan notable que con el tiempo comenzó a ofrecer clases particulares a otros niños en materias como inglés, hindi y matemáticas. Adicionalmente, en el interior de su hogar, también asumió el papel de mentora de sus hermanos menores. Así era frecuente que se le viese corregir a ambos cuando se distraían en lugar de estudiar. Ya en la escuela secundaria, la jovencita confesó a sus padres el sueño de estudiar medicina. Según les explicó, la motivaba el deseo de ayudar a los más vulnerables en su país. Quería que todos tuvieran acceso a la atención sanitaria. Aunque en principio ellos juzgaron que semejante elección profesional era por demás ambiciosa y poco realista, especialmente por su clase social, Jyoti era consciente de que su padre estaba ahorrando dinero para su futura boda. Entonces, en una muestra de determinación, ella le rogó que destinara esa suma para cubrir los gastos de su educación. El padre no pudo sentir otra cosa sino orgullo. Recordó las extenuantes jornadas de trabajo, las penurias y el día que tuvo a su hija en brazos por primera vez. Su niña ahora era una mujer que aspiraba a valerse por sí misma en el futuro. El hombre aceptó la propuesta. Para apoyarla aún más, incluso decidió poner en venta una pequeña porción de tierra que tenía en su ciudad natal en Uttar Pradesh. Todo cuanto pudiera darle para su formación académica le sería concedido.
No obstante, la familia paterna de Jyoti no opinó lo mismo. A su juicio, semejantes acciones solo respondían a impulsos irracionales. En suma, juzgaron que se estaba malgastando el escaso dinero que la familia tenía, pero a pesar de las disputas y las sugerencias de no seguir adelante, los padres de Jyoti persistieron en su determinación, que era para ellos lo mejor para su hija. La niña se lo había ganado a pulso. Era el sueño hecho realidad para sus padres, una hija excepcional, inteligente y bondadosa. Decían que sus plegarias habían sido escuchadas. Sin embargo, en 2008, tras graduarse de la secundaria, Jyoti se dio cuenta de la cruda realidad. A pesar de los esfuerzos de su padre, costear la matrícula para emprender su carrera en medicina era imposible. Ella no se dejó vencer por el desánimo. Al contrario, se dio a la tarea de buscar alternativas. Fue así como descubrió una institución que ofrecía la carrera de fisioterapia. El establecimiento estaba ubicado en una ciudad a 5 horas de Delhi. La tarifa resultaba mucho más asequible. Además, solamente demandaba 4 años de estudio. Jyoti comprendió que era su oportunidad y de inmediato se inscribió. A medida que avanzaba en su vida universitaria, la joven adoptó un estilo más moderno. Ahora, en lugar de sus vestidos tradicionales, llevaba pantalones de jean, tacones y blusas. Pero no fue su único cambio. Su carácter se hizo menos conservador, con opiniones independientes y una habilidad notable para valerse por sí misma. Aunque tenía en mente eventualmente casarse, estaba decidida a hacerlo con un hombre educado. Antes de llegar a ese punto, su enfoque estaba en construir su carrera y disfrutar de la vida. Entretanto, durante sus visitas a Delhi, aún conservaba la vieja costumbre de sentirse completamente a gusto con su mejor amiga. Sus salidas juntas eran la parte más linda de aquellos viajes, pues tenían la fortuna de comprenderse una a la otra, como si el tiempo no pasase. Daban largos paseos por centros comerciales, compartían el gusto por la ropa y las marcas. Era allí, frente a los anaqueles y las vidrieras, donde Jyoti se sentía más distante de su mundo de origen y por ende más cerca de la vida que tanto anhelaba. Luego, a fin de aliviar la carga de su padre, Jyoti consiguió trabajo. Se trataba de un centro de llamadas internacionales y le correspondía cumplir el turno nocturno. Como consecuencia, solamente dormía entre 3 y 4 horas cada noche. De todas formas, fue así como se convirtió en la segunda figura principal de su familia después de su padre. Cuando surgían problemas, sus seres queridos acudían a ella, y en ocasiones, en lugar de acudir a su madre, sus hermanos y su padre preferían pedirle consejo a ella. Tal era la confianza que tenía su progenitor en la sensatez y la capacidad de su hija para tomar decisiones. Por su parte, la joven confiaba en que algún día no muy lejano, ella sería el pilar de los suyos. Cada tanto le aseguraba a sus padres que tan pronto completara su educación, sería capaz de ganar hasta 4 veces el sueldo mensual de su padre, así que no tendría más dificultades ni estrechez material. Este escenario le daba a la familia mucha ilusión y alegría, pero sus padres en algunas ocasiones experimentaban preocupación ante la confianza y la personalidad extrovertida de su hija. Básicamente temían por su seguridad cuando salía a solas con sus amigos. Sin embargo, Jyoti siempre les aseguraba que todo estaría bien. Además, mantenía contacto permanente con su madre. Durante una visita familiar en 2010 y a través de su círculo de amistades, la joven conoció a Awindra Pratap Pandey, nacido en 1984 también en el estado de Uttar Pradesh. Awindra era un ingeniero en informática y residía en Delhi. Aunque los nombres de sus padres no han trascendido, es sabido que la familia era perteneciente a la casta más alta de la India, los brahmanes. Jyoti y él tenían personalidades contrastantes. Mientras la vitalidad de ella parecía infinita, él era más tranquilo, incluso reservado. Esas diferencias, no obstante, no impidieron que iniciaran una linda amistad. Cuando el descanso de Jyoti terminaba y debía regresar a retomar sus estudios, mantenían contacto a través de videollamadas. Ese tipo de intercambios se extendieron a veces por largas horas. A finales de 2012, ya a punto de finalizar sus estudios, Jyoti regresó a Delhi. Su intención era inscribirse en un programa de pasantías en un hospital local. Estaba previsto que las mismas comenzaran el lunes 17 de diciembre de ese año. Un día antes, el domingo 16 de diciembre, alrededor de la 1:30 de la tarde, Jyoti llamó a Awindra para preguntarle si tenía planes. Acordaron encontrarse en un centro comercial que quedaba a 2 horas de distancia.
La joven estaba feliz. Podía al final charlar frente a frente con su amigo y quizás también ir al cine. Jyoti informó a sus padres de todo lo que haría. Preparó té para todos los miembros de su familia y luego se despidió de ellos. Más tarde, Awindra y ella caminaron por el centro comercial, totalmente a gusto con la compañía del otro. Rieron, miraron vitrinas y tal como ella quería, entraron al cine. Al terminar la función alrededor de las 8 de la noche, decidieron irse a casa. Al principio buscaron un taxi que los llevara directamente a casa, pero ninguno estaba dispuesto a llegar hasta la residencia de Jyoti. Así las cosas, decidieron tomar un vehículo hasta la estación de autobuses de Munirka, con la esperanza de encontrar allí otro taxi o un autobús que los condujera desde ese punto. A la misma hora, en un barrio de escasos recursos llamado Ravidas, al sur de Delhi, Ram Singh, un hombre de 34 años, y su hermano menor Mukesh, de 23, se encontraban inmersos en la planificación de su domingo. Ambos eran originarios de Rajasthan y se desempeñaban como conductores de un autobús escolar, pero al margen de ello, en su vida personal, Ram poseía un temperamento violento y además tenía un consumo problemático de alcohol. El grupo con el que solían reunirse y cuya reputación no era precisamente estimada en su vecindario, estaba conformado por Arkash Thakur, de 28 años, y un menor de 17 años de edad. El nombre de este ha permanecido en el anonimato por su edad. Con la intención de supuestamente divertirse, Ram y sus amigos no tuvieron una mejor idea que abordar el autobús escolar, una unidad llamativa por su color blanco, para salir de fiesta. A medida que bebían y paseaban por la ciudad, se sumaron otros 2 hombres más. Pawan Gupta, un vendedor de frutas de 19 años, y Vinay Sharma, quien tenía 20. Él trabajaba como limpiador e instructor de gimnasio. Finalmente, el trágico destino hizo que decidiesen detener su recorrido justo en la parada de autobús donde irían Jyoti y su amigo. Ellos notaron el autobús blanco y al verlos Ram se ofreció a llevarlos. El primer instinto les hizo dudar. No parecían seguros de subirse con unos desconocidos. La joven entonces recibió un mensaje de su madre. Estaba preocupada por la hora. Sin ánimos de sumar más angustia a su familia, Jyoti convenció a Awindra y aceptaron el aventón. Una vez en el interior de la unidad, Mukesh les cobró el boleto. Entretanto, los otros 4 integrantes del grupo fingieron ser pasajeros. Cuando el autobús comenzó a moverse, Awindra sospechó que algo no estaba bien. Se habían desviado de la ruta que debían seguir. Pero ni bien le planteó esto a Ram, los hombres lo silenciaron con gritos y comenzaron a hacer comentarios lascivos sobre Jyoti. Tal y como era de esperarse, eso disgustó a su amigo, de modo que se desencadenó una discusión. En ese momento Ram apagó las luces del autobús. Acto seguido, Awindra fue golpeado abruptamente por todos, al punto que quedó inconsciente. Luego Ram dio de nuevo marcha al vehículo. Fue entonces el turno de Jyoti. Toda vez que la arrastraron a la parte trasera, se ensañaron con ella. Armados con una barra de hierro, los atacantes parecían no tener suficiente. Jyoti se defendió como pudo, incluso mordiéndolos, pero por desgracia estaba en clara desventaja. Transcurrida una hora, Ram detuvo el autobús. Había decidido arrojar a la pareja por la parte trasera del vehículo. Sin embargo, al intentar abrir la puerta trasera, se topó con un obstáculo. Dado que era una unidad escolar, contaba con un seguro adicional a prueba de accidentes. Ram volvió a tomar el volante y condujo unos metros más. Jyoti y Awindra fueron arrastrados a la parte delantera. No mucho después, la pandilla los arrojó cerca de una autopista. Entonces, creyendo que ninguno de los 2 sobreviviría, se marcharon. Sin ropa, en medio de la nada, los cuerpos yacían en la oscura noche. Aunque estaba consciente, las fuerzas habían abandonado por completo el cuerpo de Jyoti. Awindra, en cambio, pudo ponerse de pie. Para ello, no obstante, necesitó un esfuerzo casi sobrehumano. Estaba muy mal herido y comenzó a pedir ayuda a los autos que pasaban. Durante casi media hora, ningún conductor se detuvo a socorrerlos, hasta que finalmente, tras una espera que fue excesivamente angustiosa, fueron asistidos por los empleados de la autopista. En ese momento se comunicaron con la policía y ambos fueron llevados al hospital. Allí recibieron atención médica. Entretanto, un equipo de investigación, liderado por la oficial Chaya Sharma, se presentó en el lugar para entrevistarlos. Awindra habló con la policía y dio detalles sobre las características distintivas del autobús. But he just said that it was a white-colored contract carriage with yellow curtains and red seat covers. This was the only clue that we had at that point of time.
Adicionalmente, gracias también a las descripciones suministradas por el joven, los investigadores pudieron elaborar bocetos de los individuos involucrados en el ataque. Mientras los miembros del grupo regresaban a Ravidas, acordaron que ninguno diría nada, y que si la policía se involucraba, ningún nombre sería mencionado. A continuación, entre uno de ellos y el menor de edad se dedicaron a limpiar el autobús. Después revisaron las pertenencias de Jyoti, se repartieron la ropa de Awindra y los teléfonos celulares, y luego cada uno se fue a su respectivo domicilio. A la par, la angustia de los padres de Jyoti se iba transformando en desesperación. No era propio de su hija ausentarse así sin explicaciones, mucho menos durante tanto tiempo, hasta que poco después de la medianoche recibieron una llamada de la policía. Los agentes se cuidaron de no darles todos los detalles, así que dijeron que había ocurrido un accidente. Pero cuando el padre de la joven llegó al hospital se encontró con una imagen de espanto. Sus ojos no daban crédito a lo que veían. Abatido, el hombre se comunicó con el resto de la familia y les pidió que se unieran a él. Las heridas de Jyoti eran externas e internas, y debido a la gravedad de su estado fue sometida a distintas cirugías. El profesional a cargo expresó su asombro ante la magnitud de las lesiones, describiéndolas como las más espantosas que había presenciado en su carrera. Finalizadas sus labores, el cirujano le informó a la familia que la situación de la joven era crítica, y dado que solo le quedaba un 5% de sus intestinos, las esperanzas de recuperación se reducían considerablemente. El equipo de investigadores se movilizó lo más rápido posible para identificar el autobús. Que fuese blanco presentaba una gran dificultad, pues eran demasiadas las unidades de ese color en Delhi. Aún así, basándose en la tonalidad de los asientos y las cortinas, limitaron las unidades sospechosas a 300. Pese a su delicado estado de salud, Jyoti decidió ser entrevistada por la policía. De hecho, estaba tranquila y receptiva, de modo que el esfuerzo sirvió para que proporcionase nuevos detalles sobre el ataque. Y estos detalles no fueron en lo absoluto menores, porque la joven recordó los nombres de algunos de sus agresores: Ram, Ashkai, Pawan y Vinay. Además, hizo un ferviente llamado para que se hiciera justicia. Con el correr de las horas, Awindra fue entrevistado de nuevo. Fue ahí que también recordó otro dato crucial: la puerta trasera del vehículo estaba trabada. Con estas pistas valiosas entre manos, la policía se dedicó a revisar las cámaras de seguridad de la ciudad. Las grabaciones mostraron un autobús con la inscripción Yadav en uno de sus laterales, con las características de color y diseño de fundas, que coincidían con la descripción que los chicos habían proporcionado. The camera was facing the road, and we covered this one bus going twice. And when we showed it to the boy, he said maybe this could be the bus, and it matched the timing of the incident. Con toda esta evidencia, el 18 de diciembre de 2012, las autoridades se dirigieron a la terminal de autobuses, desde la cual Jyoti y Awindra habían abordado el vehículo. Al consultar con algunos transportistas en el lugar, confirmaron que el autobús era usado para transportar a niños a una escuela del sur de Delhi. Pero lamentablemente en ese momento la persona que lo conducía y el vehículo no estaban presentes. Esa tarde la policía recibió más información. Se trataba de un autobús estacionado en las afueras de Delhi, muy similar al que estaban rastreando. Una vez en el sitio divisaron únicamente a Ram. Aunque intentó huir, fue en vano. Capturado el sospechoso, el vehículo fue confiscado. Luego, a fin de corroborar la conexión, mostraron el autobús a Awindra. El momento fue terrible para él. De pronto volvieron todas aquellas imágenes de violencia. Casi al borde de la muerte dijo que era el mismo autobús. Aún restaba dar con los demás implicados. Para identificarlos, las autoridades se valieron de los retratos hablados. Asimismo, se enviaron mensajes de texto en blanco a los teléfonos que los agresores habían arrebatado a las víctimas. Gracias a que uno de estos estaba activo, la policía pudo rastrear la ubicación de Mukesh, quien fue arrestado, y posteriormente cayeron todos los demás. Más tarde se recuperaron también algunas prendas de vestir con manchas de sangre y una barra de metal que le sirvió como arma. El 18 de diciembre de 2012, en las que fueron sus primeras declaraciones ante el tribunal, Ram, Mukesh, Ashkai, Pawan, Vinay y el menor confesaron sus acciones. En consecuencia, todos quedaron bajo custodia policial. El incidente provocó indignación a nivel nacional e internacional, y diversas organizaciones de mujeres condenaron los hechos. Además, dado que las leyes indias no permitían mantener el anonimato a las víctimas de abuso, a Jyoti se le llamó Nirbhaya, que significa valiente.
El 23 de diciembre de 2012, miles de manifestantes se congregaron en Delhi para protestar contra el gobierno por no garantizar la seguridad. El movimiento se extendió a otras ciudades del país. En cada lugar resonó un clamor generalizado. Era urgente tomar medidas para cambiar aquel estado de cosas. Mientras tanto, la salud de Jyoti se deterioraba. A pesar de someterse a 4 cirugías adicionales, experimentó múltiples complicaciones, incluyendo daño cerebral, neumonía e infecciones estomacales. El 26 de diciembre de 2012, el gobierno tomó la decisión de trasladarla en avión a otro hospital en Singapur. Se esperaba que allí pudiese recibir un mejor tratamiento. Los hermanos de la joven y sus padres también viajaron a este país para estar al lado de ella. Sin embargo, durante el vuelo de 6 horas, Jyoti sufrió un paro cardíaco que la dejó en coma. Los médicos hicieron todo cuanto pudieron para reanimarla, pero su estado ya estaba demasiado comprometido. Fue así como el 29 de diciembre de 2012, 13 días después del ataque, Jyoti falleció, dejando a un país paralizado por el horror de su historia. Bajo una intensa presión pública, el presidente del Tribunal Supremo de la India respondió inaugurando un tribunal de vía rápida el 2 de enero de 2013. En este, los hombres fueron formalmente imputados por los delitos de asalto sexual y asesinato. Los 5 enfrentaban la posibilidad de recibir la pena capital. En cuanto al 6º agresor, por su condición de menor de edad, debía enfrentar cargos por separado. Además, el tribunal ordenó que los procedimientos se llevaran a cabo a puerta cerrada, marcando el inicio de un proceso judicial muy discreto. Mientras avanzaba el juicio, el 11 de marzo de 2013, Ram se quitó la vida mientras estaba en prisión. El evento levantó suspicacias en sus familiares, que de ahí en más acusaron a las autoridades de ser los responsables. No obstante, no se encontraron pruebas que respaldaran estas acusaciones. El 31 de agosto de 2013, la Junta de Justicia Juvenil condenó al menor acusado a 3 años en un reformatorio. Esta decisión generó gran controversia. Para muchos, incluidos los padres de Jyoti, el castigo no guardaba relación alguna con sus acciones, de tal modo que abogaron porque el menor fuera juzgado como adulto. Tras meses de juicios y audiencias, el 10 de septiembre de 2013, los 4 acusados restantes fueron encontrados culpables de delitos antinaturales, destrucción de pruebas y de cometer asesinato de una víctima indefensa. 3 días después, el tribunal sentenció a pena de muerte a los 4 hombres. A pesar de varios intentos de apelación por parte de los condenados, el 13 de marzo de 2014 se confirmaron las penas impuestas. Transcurridos 3 años de la tragedia, el tribunal de Delhi aprobó la liberación del menor de edad, quien comenzó a llevar una vida aparentemente normal. Desde 2017 logró emplearse como cocinero fuera de la ciudad utilizando un nuevo nombre. Además, una organización no gubernamental asumió la responsabilidad de proteger su identidad. El 20 de marzo de 2020, superados los largos procesos legales, se llevó a cabo la ejecución de los otros 4 acusados. Esta ocurrió en la prisión de Delhi. Mientras los padres de Jyoti celebraban el acto, los padres de los acusados lloraban al presenciar cómo les arrebataban la vida a sus seres queridos. Lejos de querer sobrellevar su dolor en la más estricta intimidad, los padres de Jyoti optaron por liderar campañas por la consecución de justicia para mujeres y niñas víctimas de abuso sexual. Por supuesto, ellos en particular saben que es una lucha en extremo difícil, muchísimo más en la India, donde el padre de la joven ha confesado que no hay señales de mejoras en ese sentido. Incluso ha afirmado que en algunas partes del país la situación ha empeorado. Consciente de que su hija no regresará, el siempre orgulloso padre ha sostenido una batalla más allá de él mismo. En todo caso, no piensa descansar en su búsqueda, para que otras jóvenes gocen de la seguridad que merecen. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso verdaderamente terrible. Jyoti sufrió demasiado a manos de estos hombres. Le pegaron, la abusaron sexualmente, la dejaron tirada junto con su amigo, que también sufrió muchos golpes y muchas cosas horribles de parte de estas personas. Al final obtuvieron la pena de muerte y ya esta pena de muerte fue ejecutada. Uno de ellos no aguantó y se quitó la vida, y solo queda el menor de edad, que al final él sí pudo rehacer su vida. Una cosa que Jyoti no tuvo la oportunidad de hacer, y es algo que debemos reflexionar. La víctima no tuvo la oportunidad de lograr sus sueños y sus esperanzas, y esta persona que le quitó la vida, que participó en el acto de quitarle la vida, sí que tuvo todas esas oportunidades.
Al final Awindra salió de todo el peligro, pudo rehacer su vida y siempre recuerda a su amiga. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.